actividad. Es claro que la mayoría de instituciones a veces no son venidas a menos porque sean corruptas o porque sean excesivamente burocráticas, sino es un tema más que todo de eficacia. La democracia a nivel de Latinoamérica no ha logrado pues imponerse como todos lo quisiéramos porque no ha logrado resolver de manera eficaz los problemas de las sociedades. Es ahí donde posiciones totalitarias cogen de alguna manera mayor aprecio de la población porque parecen responder, esa es una falsa percepción, pero parecen responder de manera eficaz a las problemáticas. Nosotros respetamos el tema de un ente rector dentro de lo que es la reforma de ese sistema, de un ente rector, pero un ente rector que clarifique sus funciones, un ente rector que se dedique a articular todos los esfuerzos del Estado, pues no solamente a nivel sectorial, sino también en los temas de políticas locales, regionales y nacionales. Señor Chávez, le queda un minuto, por favor. Muy bien. Y en segundo lugar, un espacio de la sociedad civil joven. Es importante que el Estado o el Gobierno le reciba de los jóvenes el aporte para lo cual deben ser la construcción de las políticas de juventudes. Tenemos que entender que el aporte que pueden hacer los jóvenes de sus distintas miradas y realidades es imprescindible para aquellos que van a ser definitivamente los beneficiarios de este. Bueno, hay algunas políticas más que yo quisiera diseñar con calma, pero tengo entendido que en el segundo espacio vamos a poder explayarnos al respecto del tema. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Es interesante lo que el señor Chávez John mencionaba, batirse a duelo en un debate hace poco con uno de sus vecinos de mesa. Es una maravilla la madurez democrática que vamos logrando como país. Hace algunos años, quienes ya tenemos bastante más que los expositores, habría sido dificilísimo reunir en un debate alturado, serio y bien organizado a representantes de diferentes tiendas políticas. Por lo mismo, ahora vamos a ver qué nos dice el representante del PPC, y entiendo que en su caso sí representante de Unidad Nacional, el señor Jorge Villena Larrea. Él es estudiante de último año de Agronomía en la Universidad Agraria de La Molina y es secretario nacional de Juventudes del PPC. Fue vicepresidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América y becario de la Fundación Konrad Adenauer. Es diplomado internacional en Teoría Política y Gestión Pública por el Centro de Estudios para el Desarrollo, CEGADES, y la Organización Demócrata Cristiana de América en un curso realizado en Santiago de Chile en enero del 2004. Es miembro, además, fundador del Comité Internacional de Jóvenes por la Democracia en Cuba. Lo saludamos con un aplauso y le damos el paso. Muchas gracias, buenas noches. Primeramente, agradecer a los organizadores por la invitación y a los invitados y jóvenes presentes en esta sala. Sabía con anterioridad que me iba a corresponder hablar al último, así que me tomé la molestia de preparar un PowerPoint y así evitábamos, promovíamos un poco despertar a la gente. Lo digo porque yo conozco, a veces es incómodo dormir sentado, así que les echo un poco de ilustración. La siguiente, por favor. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza en mística y termina en política. No solamente se trata de despertar algo que está dormido, sino que algunas personas jóvenes, en el caso el mío y el de los que nos encontramos en la mesa, y seguramente muchos de los aquí presentes, tienen una orientación política, pero que aún no la han canalizado correctamente hacia un lugar, hacia un espacio debido. Esa es la misión del partido político. Esa es la misión que debe hacer todo político, de buscar a aquellas personas que estén interesadas en desarrollar esos talentos y esa vocación. Digo vocación que no la digo como el único e indispensable requisito, pero sí importante. Hace falta más que vocación, hace falta más que buena voluntad para entrar en política. Siguiente, por favor. La situación actual
nos muestra un panorama de debilidad democrática que hace ver que el descrédito en las instituciones no es exclusivo de los jóvenes. Podemos ver que los desequilibrios económicos e incapacidad del gobierno para superar todos estos problemas de la economía generan irritación popular. La incapacidad de modernizar el Estado, de insertar al Perú en la globalización, ahí veo un lapsus keyboard, disculpen. La debilidad de los partidos políticos que dan paso a organizaciones pseudopartidistas y sin ideas y sin programas. Esta especie que hemos visto ahora, este fenómeno de aparición de partidos negocio. Desprestigio de la función pública por ineficiencia y corrupción y ausencia de participación social, en especial de la juventud. Siguiente, por favor. Estos datos son del Latinobarómetro de este año, donde podemos ver al Perú en el círculo rojo, como último en América Latina en confianza en el sistema democrático. El promedio latinoamericano está al final. Podemos ver pues que la desconfianza no solamente es exclusiva de los jóvenes. Pero vayamos a ver en la siguiente transparencia cuál es la situación de los jóvenes. La cosa es peor. El desempleo y la pobreza es mayor en los jóvenes. Es decir, el desempleo y la pobreza tiene rostro juvenil. 1.300.000 no estudian ni trabajan. Las instituciones del gobierno, instituciones de la sociedad en general, transmiten debilidad y cortoplacismo. Al aparecimiento de estos, y se lo digo como una persona que trabaja en un partido que pretende trascender más allá de la coyuntura, nos desanima mucho pues formarnos, trabajar en un partido, organizar a la gente, movilizar voluntades, que no es nada sencillo, estar año tras año organizando un partido, convocando gente profesional, visitando los lugares más alejados del Perú, preparando algo serio para que de pronto aparezca alguien sin programa, sin partido, sin ideas y se gane las elecciones. Pero eso pasa acá. La desideologización de los jóvenes por fenómenos represivos. Eso tiene mucho que ver con lo que pasó en la década pasada. Ahí vemos una cifra, el 42% de víctimas de terrorismo tenían entre 10 y 29 años. Y obviamente algo de escándalo. El 1.31 del PBI se invierte en educación. Siguiente, por favor. ¿Son importantes los jóvenes? Claro que sí. Primero, por una importancia demográfica. Somos alrededor de 7.828.000, que ocupan entre 15 y los 29 años, según la ley del CONAJO, de rango juvenil. Como relevancia electoral, representamos casi el 40% de la población electoral. Y el bono demográfico, ¿qué es eso? El bono demográfico es la relación que va a existir de aquí a 20 años, en la que vamos a tener 2 adultos en capacidad de trabajar por un joven que no lo puede hacer. Entonces, vamos a tener una posición como la que tienen actualmente los países del sudeste asiático, que es un estado transitivo en el crecimiento demográfico de un país y que es justamente el factor clave en el desarrollo económico de esos países. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la misión de la juventud? Y eso se lo digo a la gente del partido. Le digo que la juventud del partido tiene una misión y que es evitar que nuestro partido se anquilose, se estanque. Pero creo que eso se traslada a todos los ámbitos en los que la juventud se desenvuelve. Y creo que la juventud tiene ese papel. Había estado en México hace unos días y escuchaba la historia de un político, gran político mexicano, Manuel Cloutier, que decía una frase, que el cambio va a llegar contigo, sin ti o a pesar de ti. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la misión del Estado para revertir todas estas cosas? En primer lugar, implementar lo establecido tanto en marco normativo y de políticas. Ahí están enumeradas algunas de ellas. Obviamente la principal es el fortalecimiento de instituciones, porque vemos que sin estas el desencanto, la desconfianza van a ir creciendo. Y hablo de instituciones desde la perspectiva de una persona que forma parte de una de ellas, ¿no? Y comentábamos hace tiempo en el diplomado de gerencia política con los del NDI y del PPC, que lo importante de formar parte de una institución es que las ideas quedan, las personas pasamos. La juventud, señores, es muy corta. En el marco institucional y presupuestal, aumentar el presupuesto de generación de espacios de participación local de la juventud. Me quería detener aquí
Hace unos cuantos meses, el CONAJU presentó un lineamientos de políticas de juventud, a las cuales creemos vitales seguir como parte de la política del siguiente gobierno, y seguramente se harán las mejoras necesarias y las implementaciones debidas. En tercer lugar, el desarrollo de capacidades y potencial liderazgos, no solamente que sean buenos líderes, sino que sean conocidos. Y obviamente, lo principal, lo que está en mayúsculas y subrayado, aumentar el presupuesto en la educación. Siguiente, por favor. Y a la clase política, ¿qué le debemos exigir? Digo exigir porque no debemos esperar nada de ellos. Creo que no hay que esperar a que los políticos hagan las cosas. Las cosas en la actualidad, en esta actualidad posmoderna, no suceden por cambios políticos. Las cosas suceden primero en cambios tecnológicos, comunicativos, científicos, y después al final aparecen los cambios políticos. Entonces, ¿qué debemos exigirle a nuestros representantes? En primer lugar, una renovación total del estilo de hacer política. Que sea honrado, y no solamente honrado en que salga la persona a decir yo soy honrado, ¿no? Porque es lo mismo que salir a decir espejito, espejito, quién es el más bonito, ¿no? Sino que es suficiente ser transparente, transparentar todos los actos que se hagan en la gestión pública. Eso es necesario y vital. Promover la carrera política para evitar el aventurerismo. Austeridad, eficiencia y la irrenunciable labor docente y de formación de cultura política que le corresponden a todos los líderes y representantes que nos tocan. Siguiente, por favor. Los partidos políticos, ¿qué les toca hacer? Bueno, o se renuevan o mueren. Deben promover el recambio generacional. Debo decir con culpa por no conocer exactamente cómo serán los mecanismos en los otros partidos. Creo que en el mío en particular ha habido un incremento muy sustancial en el número de gente joven que participa actualmente en las dirigencias nacionales, provinciales y distritales del partido, y vamos a tener unas muy buenas sorpresas de gente de mucho valor en las listas parlamentarias. Las regidurías de la juventud, que es una propuesta que está ahí y que creemos que es importante tomarla. Hace un rato comentaban de ese tema y nos decían que de 12.438 autoridades municipales, solamente el 7,5 son jóvenes y en su mayoría regidores, o sea, casi el 97%. Propiciar desde ese lugar la carrera política y desde abajo. 1.828 distritos y 1.194 provincias tiene el Perú. Ahí tenemos un espacio muy grande para hacer participar a la juventud. Propuesta Joven debe brindar la base de esa propuesta. Como parte integrante de la propuesta Joven, se va a impulsar esta medida. No es una cuota, es voluntad política real. Eso sí, debemos ver que las cuotas tienen una función, pero la voluntad política se sobrepone a ellas. El reconocimiento de partidos que incorporen jóvenes en sus listas. Es definitivamente importante que el sistema se coloque de acuerdo o que la sociedad emita opiniones sobre el tema. El futuro no va a devenir, el futuro se va a crear. Y es preciso que la gente que sabe del tema, sabe de la importancia de generar nuevos rostros en política, lo haga. Siguiente, por favor. Y para terminar, ya que la cuestión era muy breve, ¿qué cosas nos toca hacer a nosotros? Bueno, las preguntas que deberíamos hacernos. Justo revisaba algunos textos y veía que Juan Bautista le mandó a preguntar a Jesús desde la prisión a uno de sus discípulos si él era el que iba a venir o deberían seguir esperando. Y Jesús le dijo al discípulo, anda, dile a Juan que lo que ves y lo que oyes, los jóvenes, los ciegos ven, los mudos comen, los mudos hablan y los hambrientos comen. Dile eso y bueno, seguramente ahora nos preguntarán a nosotros, ¿son ustedes o somos nosotros los que íbamos a venir o seguiremos esperando? Bueno, de repente no diremos que todos los niños comen o que todos se educan o que tenemos trabajo pleno, pero creo que podremos decir algo así como que aún estamos construyendo una nueva sociedad. A veces nos equivocamos, pero sabremos rectificar. A veces ganamos, otras perdemos, pero nunca dejaremos de luchar. Y para terminar, ¿ustedes son los que iban a venir o debemos seguir esperando? Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jorge Villena.
Efectivamente, nos ha hecho ya propuestas muy puntuales sobre lo que sería un programa